Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Por el mundo no encontré un amor que fuese igual. Y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así. Y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Dulce nombre de Jesús, tienes algo de especial, y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte abrazado a tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Rescataste multitudes y a mí. Bueno, no sé ustedes, pero definitivamente a mí adorar al Señor, a veces no me sé los cantos y por eso qué bonito que podemos leerlos a través de la pantalla. Y definitivamente en el cielo entenderemos tantas cosas. Una de ellas es porque el adorar a Dios es una
un momento maravilloso. Honramos a Dios, pero uno se siente definitivamente en otro mundo. Qué bonito, qué maravilloso. Y gracias a ustedes por acompañarme en adorar, ¿verdad? En bendecir el nombre del Señor con estos cantos. Bueno, en mi reflexión anterior yo dije algunas cosas que me gustaría hoy por lo menos aclararlas en esta reflexión. Yo dije, hay dos maneras de acercarnos a Dios. Una, cuando no tenemos pruebas, cuando no tenemos dificultades. Y otra, pues obviamente cuando tenemos el agua al cuello. Y dije que a veces Dios permite situaciones que no nos gustan con un propósito muy especial. Pero concluíamos en la reflexión, espero que la hayan visto y si no se la recomiendo. Concluíamos que a veces Dios tiene que permitir las pruebas para que nosotros le busquemos, para atraernos a Él y conozcamos que Él es Dios, que necesitamos de Él y obviamente que encontraremos su amor paternal, su amor como papá, ¿verdad? Que selecciona lo mejor para sus hijos. Pero bueno, también dije que Dios a veces permite el cáncer y no sé si alguno se habrá enojado y habrá apagado el televisor o el celular o el teléfono cuando yo menciono esto. Porque claro, hay personas que dicen que Dios no envía enfermedades. Y eso es verdad. Yo no estoy diciendo que Dios esté diciendo voy a enviarle un cáncer. No, Dios lo que hace es dar permiso, pero Él no es generador de enfermedades. Él es el sanador. Lo que yo estaba diciendo es que Dios permite pruebas y algunas de esas pruebas pueden ser enfermedades. Lo cierto del caso es que cuando yo comienzo a acercarme al Señor, yo comienzo a descubrir un mundo completamente diferente. Si tú has estado intentando acercarte a Dios solamente de domingo en domingo o de reunión en reunión y esperas hasta el siguiente domingo solamente para orar con nosotros, entonces no vas a descubrir lo mismo que se descubre cuando yo no solamente creo en Dios los fines de semana, sino cuando mi fe en Él es una fe constante de todos los días. Por eso, ustedes me escucharán promover que los martes tenemos una clase bíblica vía Zoom, que tenemos reuniones presenciales. Con algunos de ustedes nos conectamos en horarios diferentes para acompañarles y no estén solos, sino que sientan que hacen parte de la gran familia Osana. Y en fin, que sepan que tienen amigos desde Miami y que ahora tenemos que usar los medios para llegar allá. Sin embargo, respetamos a los que tan solo quieren ver la reflexión y ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo vivir en Dios todos los días, habitar al abrigo del Altísimo de manera permanente, estar en su rebaño y que Él sea nuestro pastor, y experimentar que nada nos faltará aunque estemos en valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Porque definitivamente caminar con Dios te permite conocerlo a Él, pero tú vas a ver el mundo de una manera diferente, tendrás una perspectiva diferente y vas a entender definitivamente lo que yo entendí alguna vez en mi vida y que es con lo que voy a terminar esta reflexión. Y es que los pensamientos, los planes de Dios no son buenos, son perfectos, pero son diferentes. Y siempre al final nosotros vamos a entender que en Dios sí podemos confiar. Pero saben, en la Biblia encontramos héroes de la fe que dedicaron sus vidas al Señor. Como Daniel, era un hombre fiel, por ejemplo, fiel a Dios, y él oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba en la tarde, y su estilo de vida era un estilo de vida ejemplar. Sin embargo, Dios permitió, ¿verdad?, que lo llevaran como esclavo a Babilonia, lo metieron en el foso de los leones,
en el horno de fuego. Y al final, lo único que él pudo decir fue, Dios estuvo conmigo, aunque tuve una experiencia amarga. Bueno, José amaba a Dios, recibió el sueño de Dios y lo rechazó su familia, lo vendieron como esclavo, lo calumniaron, lo metieron a la cárcel, pero al final él tuvo que decir, todo esto fue permitido por Dios. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto sentimiento de amargura por el rechazo de sus propios hermanos. Y saben, al final, en Génesis dice que él tuvo que decir que todo esto fue permitido por Dios. O qué tal el rey David, ¿verdad? Un adorador según el corazón del Señor. Lo comienzan a perseguir, ¿verdad? Y él se esconde en una cueva, en una montaña, y comienza a orar. ¿Y qué creen? Dios, la respuesta de Dios fue un terremoto. Fue un terremoto. Y claro, al final él entendió que el terremoto que Dios permitió en su vida era por causa de la protección que Dios quería darle. El enemigo huyó cuando vio que la montaña se desmoronó por completo. O en el libro de los Hechos, los discípulos, la iglesia oraba y oraba y oraba y oraba. ¿Y qué creen? Vino una persecución de tal manera que no solamente les tocó irse de sus casas, irse de sus tierras, sino que a más de uno de ellos le cortaron la cabeza. Bueno, menciono esto porque cuesta a veces entender que Dios permita que adversidades como estas, la muerte de un ser querido, un accidente trágico llegue a ocurrir y que uno diga, pero ¿cómo esto hace parte del plan de Dios? Bueno, a eso es lo que yo me refiero. Cuando yo busco a Dios, ¿verdad? Es probable que ustedes estén diciendo, sí, porque a mí me está pasando lo mismo. Yo me acerqué al Señor y resulta que le buscaba con todo mi corazón, con toda mi alma, y ya los domingos voy a una reunión presencial o me conecto con Osana en línea y estoy siguiendo como todos los pasos del camino de la fe en el Señor Jesús y parece que el mundo se me vino encima. Eso es lo que vamos a descubrir mientras nosotros caminemos con el Señor, que al final nosotros tendremos que darle gracias y gloria a Dios por haber permitido, ¿verdad?, alguna situación adversa en nuestra vida. Bueno, no sé si lo habrán leído, pero dice la palabra del Señor que al apóstol Pablo, Dios le permitió un aguijón de Satanás. Dios le dio permiso a que algo le amargara la vida de manera frecuente para que el apóstol Pablo solamente se glorificara en el Señor. Bueno, pudiera seguir hablando de una cantidad de versos interesantes que nos ayudarían a entender eso, de que Dios es soberano y que Él permite lo que Él quiere. Y de verdad que tengo una lista bastante grande. Pero vamos a tratar de resumir un poco lo que está pasando con estos versos que acabo de mencionar. Primero recuerden, cuando Dios responde, te puede decir sí, pero a su manera. Dios te puede decir que no, ¿verdad? Porque no es el tiempo o porque no conviene. O te puede decir que esperes un tiempo. Pero saben, la otra cosa que nosotros debemos saber, que Dios en su soberanía, Dios en su gran amor, Él no me tiene que dar explicaciones. Si Él quiere, ni siquiera me responde y hace silencio. Y uno se confunde, bueno, ¿esto qué significa? ¿Que tengo que esperar o que tengo que hacer qué cosa? Y Dios tan solo está en silencio y no tiene ni qué respondernos, pero tampoco nos tiene que dar explicaciones, que nosotros a veces nos angustiamos cuando Dios no nos responde nada y nos sentimos mal porque decimos, Señor, muéstrame. Señor, yo te ruego que me des claridad. Y bueno, lo que enseñamos normalmente es que el Señor efectivamente, Él sí pueda aclararnos lo que está pasando.
Sin embargo, a veces no nos aclara, pero al final nosotros vamos a entender. Lo otro que puede pasar es que Dios pruebe nuestras propias convicciones. Mire, que Dios pruebe nuestra propia fidelidad a ver si realmente somos fieles. Porque a veces uno dice, bueno, Señor, yo quiero, como ha ocurrido no sé cuántas veces con amigos queridos que nos han dicho, bueno, queremos hacer una donación, queremos dar una ofrenda, porque hay una promesa de ofrendar a la obra del Señor y bueno, y también la promesa de que el Señor reprenderá por nosotros al devorador y nos va a bendecir sobreabundantemente. Y entonces nos han dicho, queremos dar una donación para las misiones. Y después que la dan, resulta que se les viene tremendo problema encima. Tremenda dificultad, ¿verdad? O dicen, el Señor me concedió un empleo, pero cuando están allá en el empleo les toca un jefe terrible o un compañero de trabajo que nadie se lo aguanta. Entonces decimos, pero bueno, Dios me dijo que sí, ahora tengo un tremendo problema, ¿verdad? O tienen la convicción de que si oras a Dios, Dios te va a responder. Y vuelvo y digo, ni te responde, ni te da ninguna explicación. ¿Por qué Dios prueba nuestra fidelidad? Precisamente para eso, para ver si yo me voy a seguir manteniendo fiel, como pasó con Job, como pasó con Daniel, como pasó con José, como pasó con David. La característica de estos héroes de la iglesia primitiva, que muchos de ellos les cortaron la cabeza, que sufrieron enfermedades. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que aunque no entendían lo que estaba pasando, al final el Señor siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Mire, mi mamá siempre me dijo, hay un proverbio, capítulo 3, mi mamá me decía, mijo, Dios es mucho más inteligente que todos nosotros. Lo que sí debemos saber, aunque no entendamos, es eso, que Dios es más inteligente, que al final todo estará bien, pero tercero, que en Dios podemos confiar. Porque saben, a veces Dios nos dice que sí, Dios nos aprueba algo, es precisamente para mostrarnos cosas. Como lo mencioné al principio, uno va descubriendo los detalles en el camino y uno se va dando cuenta que la manera de obrar de Dios, vuelvo y digo, es perfecta. Dios no se equivoca. Él es inteligente más que todos nosotros juntos. Pero, claro, al final nos va a bendecir con todo lo que Él se ha comprometido a hacerlo. Así yo no lo entienda, así Él no me dé explicaciones. Yo puedo esperar su bendición. Puedo esperar que Él me conceda el anhelo de mi corazón. Así como es probable que Él me muestre cosas o que no me las muestre, es probable que me las muestre. Vuelvo y digo, lo menciono porque es probable, ¿verdad? En el camino me he encontrado con muchos de ustedes que dicen, pero yo no sé qué está pasando. Yo comencé a caminar con el Señor y me vino un terremoto, se me desmoronó todo. Mis planes, mis sueños, mis anhelos, como le pasó al rey David. Bueno, si Dios no te ha respondido, no tenemos por qué desesperarnos. Si Él no nos ha dicho por qué está pasando, entonces yo tengo que decidir esperar un final feliz, porque eso sí es verdad y sí es lo que va a ocurrir. Como también Dios te va a mostrar cosas. Mire, cuando nació mi hijo David, mi hijo mayor, yo recuerdo que mi papá a mí me regaló un carrito. El primer carro que yo tuve en mi vida, un carro pequeño. En aquella época se conocía como un Renault 4, un carro pequeñito. Apenas para mi esposa mientras estuvo en embarazo y luego con el bebé, apenas para nosotros tres. Orábamos por un carro, Señor, bendícenos con un carrito, y Dios usó a quien menos yo iba a creer que iba a usar. Usó a mi papá, en ese tiempo él no era creyente, y lo usó a él y nos regaló un carrito. Bueno, pero cuando me regaló el carrito, yo comencé a orar por una camioneta, una Bronco. No sé si la han visto por ahí, hermano, no sé si ahora salen, pero es una camioneta grande con llantas pantaneras,
con un motor grande, con unas barras antivolco, con luces. Eso parecía un circo. Pero saben, Dios me contestó mi oración y luego yo quise como salirme de la ropa y yo dije, no, Señor, yo quiero tener fe. Señor, yo quiero agigantar mi fe. Y Señor, yo quiero cambiar mi carrito por una camioneta. Recuerdo que se llamaban Bronco. Bueno, pasé de la historia corta. Dios me permitió hacer un cambio, el carro pequeño por la Bronco. No tuve que dar un peso más, $1 más. Bueno, yo recuerdo que esa mañana yo sentía que había alcanzado el cielo con mis propias manos. Tenía el dinero para ir a comprar la leche de mi hijo mayor, para comprar los pañales, para comprar la comida de la semana. Y le echamos gasolina a esa camioneta con ese dinerito. Y claro, me fui con mi esposa y el niño a saludar a los amigos, a la familia, a mostrarle la camioneta. Y saben, en la tarde me quedé varado por gasolina. Ay, 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 me gasté el dinerito de mi hijo, el dinerito de la comida, el dinerito de los pañales. Y bueno, aprendí una lección, que a veces Dios nos dice que sí, pero es para que entendamos en el camino que no. Porque a veces tenemos nuestra esperanza y nuestra fe más direccionada en nuestro propio beneficio, en nuestros propios caprichos, ¿verdad? En nuestra fe puesta en caprichos más que en nuestro propio beneficio. Y yo le insistía, Señor, yo te ruego, Señor, yo he sido fiel, Señor, yo te hice todo, y efectivamente, y Dios me dijo, ok, eso es lo que quieres, y me permitió hacer el cambio de esa camioneta, y después me tocó salir de ella. Porque Dios a veces nos dice que sí, pero después nos permite meternos en problemas para que podamos descubrir que no era su voluntad. Por eso les digo, Dios es mucho más inteligente que todos nosotros. Y quiero terminar solamente recordando las grandes lecciones que yo pude aprender, no solamente con eso, con momentos de escasez, con momentos de dolor, con momentos de angustia, con momentos de enfermedad. No solamente porque estos versos de la Escritura nos lo enseñan, sino que uno los va descubriendo en el camino. Por lo menos aprendí eso, que los planes de Dios no son buenos, son perfectos. El plan de Dios para tu vida no es bueno, es excelente. La segunda cosa que aprendí, que ya se la mencioné, es que Dios, familia querida, es mucho más inteligente. No se equivoca, más inteligente que todos nosotros, que Dios es perfecto en todo lo que permite, en todo. Cuarto, todo lo que permite al final se convierte en bendición, pero especialmente, y esta ha sido mi mayor aprendizaje, mi mayor enseñanza, de cuando uno se acerca a Dios y comienza a caminar con Él, y de pronto el mundo se te desmorona, tus planes, tus sueños, tus anhelos, como que parece que hay que renunciar a ellos, cuando no entiendes lo que está pasando. Y sabes, aprendí, familia querida, que independientemente de lo que Dios haya permitido en tu vida, sabes, en Dios se puede confiar. En Dios podemos confiar. En Dios podemos descansar. No sé qué estás viviendo. No sé qué está pasando en tu vida. No sé tu dolor. No sé qué arrastras del pasado. No sé qué tiene quebrado tu corazón. No sé qué esté permitiendo Dios. Tal vez una enfermedad, tal vez un aguijón de Satanás. Pero sabes, hoy termino mi reflexión diciéndote que en el Señor Jesucristo es el único en el que puedes confiar, que al final todo estará perfectamente bien. Bueno, familia querida, muchas gracias por conectarse hoy. Gracias por reenviar el link. Gracias por los mensajes que nos ponen mientras estamos haciendo Osana en línea. Muchas gracias. Ustedes son un regalo de Dios para nosotros. Les amamos.
Oramos siempre por ustedes. Gracias por reenviar el link. Que tengan una semana muy bendecida, llena del favor de Dios, del amor de nuestro Padre Celestial. Nos vemos en nuestra próxima reflexión. Recuerden, esto es Osana en línea.